Bueno, el día de hoy vamos a resolver este circuito por el método de nodos. Entonces, vamos a empezar escribiendo nuestros datos que tenemos. Tenemos la intensidad de fuente de 4. La otra fuente de 2. Intensidad de fuente 2. De 2. Tenemos 3 resistencias, cada una con su valor. Vamos a anotarla. Resistencia 1 es igual a 2. Resistencia 2 es igual a 6. Y resistencia 3 es igual a 12. Ahora, tenemos que empezar a plantear nuestras ecuaciones. Para hacer eso, tenemos que tomar en cuenta una regla muy específica, que es la intensidad que entra es la misma intensidad que sale. Es como una manguera, haciendo tanta agua por un lado, va a salir tanta agua por el otro lado. No tiene más complejidad que eso. Entonces empezamos a plantear nuestras ecuaciones. Tenemos la intensidad de fuente, va a ser igual a la intensidad 1, intensidad 3. Tan sencillo como eso. Intensidad de fuente 1 es igual a intensidad 1 más intensidad 3. La segunda va a ser intensidad 2 más intensidad intensidad de fuente 2 más intensidad 2 va a ser igual a intensidad 3. Vamos a acomodarlo para que quede igual que la primera. Entonces este se va a pasar para allá y este lo vamos a pasar para acá. Entonces nos quedaría como menos intensidad 3 más intensidad 2 es igual a menos intensidad de fuente 2. Listo, ya quedó. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? No tenemos ni idea de cuánto es intensidad 1, ni intensidad 2, ni intensidad 3. Eso es fácil. Vamos a encontrar el valor por la ley de Ohm. Entonces, hay que tener en cuenta que si el nodo está conectado a la Tierra, valdrá 0 el voltaje. Entonces, para la hora de la ecuación hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces tenemos intensidad 1 es igual a voltaje 1. Ahí sería el voltaje 2, pero como sabemos que está conectado a Tierra va a ser 0. Entonces no hay problema. Entonces entre resistencia 1, perdón. Lo mismo con el 2. Voltaje 2 sobre resistencia 2. Voltaje 2 sobre resistencia 2. Y el 3 tenemos el voltaje 1, voltaje 2. Y aparte no está ninguno conectado a Tierra, entonces va a ser ambas. Intensidad 3 es igual a voltaje 1 menos voltaje 2 sobre resistencia 3. Ahora hay que suplir estos valores dentro de nuestra ecuación. Entonces, IF1 es igual a intensidad 1, o sea, voltaje 1 sobre resistencia 1 más intensidad 3, que es voltaje 1 menos voltaje 2 sobre resistencia 3. Hay que limpiar esto, hay que poner valores reales. Entonces vamos a dejar intensidad de fuente 1 es 4. Entonces 4 es igual. No sabemos cuánto es el voltaje. Esa es la que va a ser nuestra incógnita. Entonces la sacamos. Voltaje 1 y quedaría 1 por resistencia 1. Pero si tenemos cuánto es el valor de la resistencia 1. ¿Cuánto es el valor de la resistencia 1? Es 2. Entonces sería 1/2. Entonces eso nos quedaría como 1/2 de voltaje 1. Entonces aplicamos lo mismo acá. Y nos quedaría voltaje. Mira, tenemos aquí también voltaje 1. Entonces podemos hacerlo de una vez acá. Nos quedaría voltaje 1 por 1/2 más 1/12. Eso sería 7/12. Porque 6/12 más 1/12, 7/12. Entonces podemos anotarlo de una vez acá. 7/12 de voltaje 1.
más, ¿cuánto nos saldría acá? Sería menos un doceavo, porque sabríamos que se quedaría voltaje 2 sobre resistencia 3. Lo sacas, 1, la resistencia 3 vale 12, un doceavo. Entonces menos un doceavo de voltaje 2. Allá tenemos la primera ecuación, hay que subrayarla para que no se nos olvide. Entonces vamos a hacer la segunda, que nos queda menos I3, que eso sería, lo podemos dejar expresado. De una vez lo vamos a separar igual que en esta. Exactamente lo que hicimos en esta de separar voltajes. Vamos a hacerlo acá. Entonces nos quedaría menos 2, porque es menos intensidad de fuente 1, menos 2. Y luego voltaje 1, nos quedaría voltaje 1, que sería, nos quedaría como menos un doceavo de V1, más voltaje 2 nos quedaría como un cuarto de voltaje 2. Que ahora tenemos que resolver estas ecuaciones. ¿Cómo lo hacemos? Podemos eliminar voltaje 1 con un método tan sencillo como multiplicar esto por menos 12, perdón, menos un doceavo, y esto por 7 doceavos. Entonces, eso nos quedaría como 744avos en una y menos 744 en la otra, entonces se eliminaría. Entonces en la de arriba quedaría tan sencillo como menos 144avos, perdón, menos un 144avo de V2 es igual a un tercio. Y la segunda quedaría como más 748avos de V2 es igual a menos 7 sextos. Eso queda como, lo sumamos, nos queda como 5/36 en una de V2 es igual a menos 5 sextos acá. Se divide esto entre esto y nos queda que V2 tiene un valor de menos 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya que tenemos V2, vamos a suplantar V2 en una de estas ecuaciones originales. O sea, por ejemplo, en esta. Entonces tenemos que menos 2 es igual a menos un doceavo de V1 y un cuarto por menos 6 nos da menos 3 medios. Menos 3 medios. Esto lo podemos pasar para acá sumando. Entonces nos queda menos 2 menos 2 más 3 medios nos quedaría como un medio. Menos un medio, perdón. Es igual a menos un doceavo de V1. Se divide y nos da que esto es V1 es igual a 6. Entonces ya tenemos nuestros dos voltajes, nuestro circuito es terminado y así resolvemos este circuito por el método de nodos.